Buenas tardes, hermano. Les mandamos un saludo desde aquí, esperando que se encuentren bien junto al Señor. Y les invitamos ahora a alabar al Señor a través de esta alabanza. Amén. Alma alaba al Señor, oh al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo día, es tiempo de cantar otra vez y sin importar lo que hay en mi camino, yo cantaré hasta el anochecer. Alma alaba al Señor, oh al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré. Eres amor lento para irarte, grande es tu nombre, Señor. Por tus bondades seguiré cantando, 10,000 razones para alabar. Alma alaba al Señor, oh al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré. El día que ya no tenga fuerzas y llegue el fin de mi tiempo aquí, aún mi alma alabará tu nombre por 10,000 años y la eternidad. Alma alaba al Señor, oh al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Amén. Bendiciones, hermanos, que se cuiden. Chao. Hola, buenos días, hermanos. Que tengan un lindo día hoy. Les voy a dejar unos versículos de la Biblia. Dice de San Juan, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Bendiciones, hermanos. En mi mañana, en mi ayer, Cristo es todo, es Señor. Dejé mis luchas
todo ser. Cristo es todo, es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo es todo, es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo es todo, es Señor. En mi conflicto, en mi pensar, Cristo es todo, es Señor. Batallas ganó, el amor por mi paz, Cristo es todo, es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo es todo, es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo es todo, es Señor. En mis anhelos, en mi soñar, Cristo es todo, es Señor. Cuando fracaso, Él me puede salvar. Cristo es todo, es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo es todo, es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo es todo, es Señor. Cristo es todo, es Señor. Amén. Les saludo a todos en el amor del Señor. Sé que el Señor ha estado con cada uno de nosotros, nos ha cuidado, nos ha protegido. Y por eso debemos dar gracias al Señor, porque Él ha estado en cada momento con cada uno de nosotros. Así que quisiera invitarlos a orar, después de haberles saludado, que pudiéramos orar agradeciéndole a Dios, porque Él ha estado con cada uno de nosotros, como les decía, y nada nos ha faltado, porque Él es un Dios bueno, un Dios grande, y Él nunca deja solos a sus hijos, sino que Él siempre está con cada uno de nosotros, y Él provee nuestras necesidades. Por eso quisiera invitarlos a orar y darle gracias al Señor. Señor, le damos gracias en esta tarde, bendito Dios, por todas las cosas que usted nos ha dado, Señor, porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Ha provisto de todas y cada una de nuestras necesidades, Padre Celestial. Bendito Dios, le pido, Señor, que usted cuide cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, bendito Señor, que usted provea lo que ellos necesitan, bendito Señor, que ellos cada día puedan ver su mano poderosa sobre cada uno de sus vidas, bendito Dios. Gracias, Padre, porque usted hasta este día nos ha dado días lindos, bendito Señor. Ha mostrado su poder con cada uno de nosotros, Señor, en que nada nos ha faltado y hemos tenido, Señor, todas las cosas que usted ha puesto en nuestra mesa, bendito Dios. Gracias, Señor, por el pan, gracias por el agua, Señor, por los alimentos, Señor, por el aire que respiramos, bendito Dios. Por todas esas cosas debemos darle gracias cada día. Padre, porque usted así quiere que sus hijos sean agradecidos, bendito Dios, porque todo lo tenemos gracias a usted, Señor Jesús. Bendito Dios, quédese con cada uno de sus hijos, Señor. Bendiga a la iglesia grandemente, bendito Dios. Bendiga a la familia pastoral, bendito Señor. Bendiga a mis hermanos, Señor, que están enfermos, bendito Señor. Que usted, Dios del cielo, esté con ellos, bendito Señor, ayudándolos, fortaleciéndolos, Señor, en este momento de necesidad. Gracias, Señor, por todas las cosas, por todas y cada una de las cosas que usted hace en nuestras vidas. Quédese, Señor, con sus hijos, Padre Celestial, y ayúdenos, Señor, a permanecer firmes en la fe, bendito Señor,
porque es lo que más necesitamos en estos tiempos difíciles, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Ayúdenos, Señor, cada día y tenga misericordia de nosotros, bendito Señor. Que su misericordia, Señor, se renueve cada día en cada uno de sus hijos. Le alabamos, le bendecimos, Señor, y le agradecemos, Padre Celestial, por todas y cada una de las bendiciones que usted ha puesto en nuestra vida. Y también, Señor, también por las dificultades que muchas veces hay en nuestras vidas, Padre Celestial, porque su palabra dice que debemos ser agradecidos en todo momento, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Le alabamos y le bendecimos, Señor, por todas las cosas. Ayúdenos, Señor, a serle fiel siempre, bendito Dios, a nunca decaer, Señor, sino estar firmes en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios del cielo, en el nombre poderoso de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es un gozo poder saludarles nuevamente en este domingo 6 de diciembre, ya llegando al último mes de este año, ¿no? Hasta aquí, con la ayuda de nuestro Dios, bien, estamos bien y alabamos a Dios por eso. Quiero invitarles a, una vez más, orar a Él para que podamos juntos ser nutridos, edificados en su santa palabra. Amén. Quiero invitarte a que inclines tu rostro allí en tu hogar o donde quiera que estés, ya sea escuchando o viendo esta pantalla, y podamos con reverencia ir a la presencia de nuestro Padre. Oremos. Señor, te adoro, te doy gracias, porque tú nos das el privilegio de poder estar en tu presencia. Señor, de una forma tan especial y tan significativa, tú nos invitas a hablar contigo, poder estar en comunión contigo, Señor, permanentemente. Y gracias, porque cuando hablamos sabemos que no lo hacemos al aire ni a las paredes. Tú estás allí. Muchas gracias, Padre bendito. Glorifica tu nombre, glorifica tu palabra. Exáltate, Señor, sobre nosotros. Sobrepasa mis debilidades y bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a tu amada, Señor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar esta reflexión en esta hora con una historia, una fábula. Se dice que un grupo de ranas viajaba por el bosque cuando de repente dos de ellas cayeron dentro de un pozo muy profundo. Por lo tanto, todas las que no cayeron se reunieron alrededor del pozo y cuando vieron la profundidad que tenía, y obviamente se imaginarán el golpe que se habrán dado estas otras dos que cayeron, comenzaron a hablar entre ellas lo difícil y lo imposible que sería poder salir de aquel lugar. Por lo tanto, no hallaron mejor forma de ayudar en ese momento a sus compañeras que decirles que en realidad no valía la pena ningún esfuerzo de tratar de salir de ahí, sino que deberían darse por muertes. Sin embargo, por un tiempo, ambas ranas que habían caído trataron de salir del hoyo. Obviamente esto con todas sus fuerzas. Mientras esto ocurría, abajo en el pozo, las ranas que estaban afuera les decían que sus esfuerzos serían inútiles, que nunca podrían salir de ese lugar. Una de las ranas escuchó, atendió a lo que los demás estaban diciendo desde arriba y dejó de esforzarse. Se dio por vencida y murió. Sin embargo, la otra continuó, saltando con todo el esfuerzo que le era posible.
se esforzó, y la multitud lo único que hacía era gritar y decirle que sus esfuerzos eran inútiles, pero la rana seguía saltando cada vez con más fuerza, hasta que finalmente esta rana consiguió salir del pozo. Cuando salió, la multitud, impresionada, le preguntó que por qué había saltado cada vez con más fuerza, por qué la otra se dio por vencida y murió y tú no. ¿Acaso no escuchabas la multitud que te gritaba y te decía que era inútil que saltaras, que era imposible? Cuando estaban tratando de dialogar con ella, se dieron cuenta de que la rana era sorda. Por lo tanto, lo único que ella podía ver era una multitud que la aclamaba y que le animaba para que pudiera salir. Sin duda, esta ranita, ¿cierto?, podía explicarles a ella que lo que ellos creían que era algo para desanimarla, ella lo entendió de una manera diferente. Como moraleja, ¿no? Una voz de aliento a alguien que se siente desanimado puede ayudarle, mientras que una palabra negativa puede acabar por destruirlo. Por eso tenemos que cuidarnos tanto de lo que decimos como de lo que escuchamos. A modo de reflexión, ¿cómo estamos dejando que influya lo que dice mi entorno? Con esta ilustración, con esta fábula, quiero invitarles, hermanos amados, a que nosotros podamos ir a la palabra del Señor y podamos leer en ella, ¿cierto?, algo precioso que nos invita a sumergirnos una vez más en las gloriosas palabras del bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3 al 14. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. La carta a los Colosenses, sabemos que en un axioma podríamos resumirlo. Como lo hemos predicado en alguna vez anteriormente en nuestros cultos, cuando podíamos estar presencialmente, ¿no? Escuchamos el siguiente axioma: Cristo más nada es igual todo, y Cristo más todo es igual nada.
Es decir, mis hermanos, que cuando nosotros entendemos el Evangelio, lo que nos revela acerca de Cristo, entendemos que cuando Cristo está en nuestra vida, lo tenemos todo. Y es una de las cosas que el apóstol Pablo quiere señalar a los colosenses, ya que ellos están siendo invadidos, ¿cierto?, por pensamientos y maestros, personas que quieren persuadirlos a un conocimiento que les invita a verse a sí mismos como incompletos. Por eso el apóstol tiene la misión de recordarles, de animarles a los hermanos para que recuerden qué es la obra de Dios en sus vidas, qué es lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, Cristo más nada es igual todo. El Señor es quien ha completado nuestra vida. El Señor es todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Y obviamente, ¿cierto? Pablo siempre reconoce que hay colaboradores, hay personas que sirven al Señor con Él y que están siempre teniendo cuidado de su vida, y es el caso del pastor de la iglesia que está al cuidado de este rebaño, ¿no?, que se menciona aquí en el texto Epafras. Y es bonito poder ver, ¿cierto?, de que el apóstol Pablo reconoce en este siervo de Dios un hombre que ama a Cristo, ama la palabra, ama a los hermanos. Y Pablo, ¿cierto?, reconoce que él, junto a Timoteo, tienen esta actitud maravillosa devocional, ¿no?, de siempre orar por vosotros. Siempre damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, en este pasaje que hemos leído vamos a encontrar elementos que son muy importantes, que son los que quiero destacar, que produce la obra de Dios en la vida de la iglesia. Y Pablo reconoce, ¿cierto?, en primer lugar, que él es un hombre de oración, es un hombre que riega la semilla que plantó con lágrimas y con una oración incesante. Lágrimas en el sentido de que él pelea la buena batalla. Podemos leer allá en la carta a los filipenses, ¿no?, que él llora por aquellos que son enemigos de la cruz, pero que acá lo vemos como un hombre que está totalmente rendido a los pies de Cristo, dando gracias por la vida de los hermanos en Colosas. Y esto es hermoso, hermanos amados, que los siervos de Dios puedan ejercer el ministerio con alegría. Cuando los siervos de Dios hacen la tarea ardua de predicar el Evangelio y enseñar, y como lo vamos a decir más adelante, ¿cierto, Pablo? Que él está procurando presentar ante Dios a todos los hombres, ¿cierto?, perfectos en Cristo Jesús. Y para eso les enseña, les predica una y otra vez. Entonces, nosotros vemos acá algo que quiero resaltar como una prioridad, que está en el versículo 6. Antes de volver a los versículos que ya leímos al principio, pero quiero que pongamos atención en lo que declara el apóstol Pablo en relación al obrar de Dios por medio del Evangelio. Lamentablemente, mis hermanos, muchas veces entendemos el Evangelio solamente como una predicación, como un mensaje, y no como lo presenta el apóstol Pablo acá, como nuestra vida. Es increíble ver, mis hermanos, que el misterio del Evangelio que es revelado a través del apóstol Pablo es nuestra vida, porque Dios no solo quiere que nosotros creamos a un mensaje, a la buena noticia del Evangelio, sino que quiere que por medio de entender el Evangelio de una forma cada vez más profunda, de una forma más gloriosa, nosotros aprendamos a convivir, aprendamos a servir, aprendamos a darnos al Señor por lo que nos enseña y nos revela y nos muestra el Evangelio. Por ello, nosotros leemos en el versículo 6, ¿cierto?, que esta verdad, ¿cierto?, que ha llegado
la palabra verdadera del Evangelio ha llegado hasta vosotros, dice, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Fíjense, amados hermanos, que el texto nos presenta entonces que el Evangelio es esa palabra verdadera que llega por medio del anuncio, ¿cierto?, de aquel que lo predicó. En este caso fue Pablo y también Epafras. Y vemos, ¿cierto?, que esta palabra corre, esta palabra se siembra, avanza y ha llegado, así como a los colosenses, a todo el mundo, así como a nosotros. Pero no es una palabra vacía, no es una palabra de hombres, es una palabra que lleva fruto y crece también en vosotros. Por eso, hermanos amados, el Evangelio no es simplemente el mensaje de entrada a la vida espiritual. No es lo que nosotros predicamos en una plaza o en una esquina de una calle, donde invitamos simplemente al pecador a arrepentirse y a venir a Cristo. No es solo eso. Eso es lo que quiero declarar en esta tarde. Que nosotros podamos entender que el gozo verdadero, la alegría de poder estar en una relación con Dios, la cual Dios nos ha invitado por medio del Evangelio, que nos ha dicho, ¿cierto?, que vengamos a Él, todos los que estáis trabajados y cargados, que vengamos a Él, no es simplemente eso el Evangelio. Haber entendido, ¿verdad?, el amor de Dios, de Cristo Jesús como nuestra propiciación, el que pagó el precio de nuestra maldad, que cargó en sí mismo, ¿cierto?, el pecado de sus hijos, sino que vemos que es un evangelio que obra de tal manera en la vida de la persona, en la vida del creyente, que éste se va desarrollando y va creciendo. Por eso me parece absolutamente formidable que el Señor Jesús presentó el reino de los cielos y el Evangelio a través de la parábola del sembrador. Y en esa parábola, ¿cierto?, Él manifiesta cómo el Evangelio es la semilla que se siembra en la tierra, y aquella tierra que germina y da fruto, no solo hay un movimiento, ¿cierto?, sobrenatural de vida en esa semilla, sino que vemos que crece, y como lo dice en otra parábola, ¿cierto?, como la más pequeña, la parábola de la semilla de mostaza, la más pequeña, ¿cierto?, de todas las que existen, pero cuando crece, cuando avanza, es la más grande de las hortalizas. Es interesante, impresionante, quería decir, cómo Dios de una forma perfecta nos enseña y nos muestra cómo Él obra en la vida de las personas, en nuestra vida. Y acá está señalando, ¿verdad?, que este glorioso evangelio de Jesús, por el cual Pablo da gracias a Dios el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Una gratitud creciente, constante, por la fe de los hermanos, por el amor que tenéis hacia los santos. Es decir, hermanos, la obra del Evangelio, el mensaje del Evangelio es algo que se insertó en nosotros, es algo que va a crecer. La semana pasada, ¿cierto?, hablábamos respecto a la pregunta de Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Apuntando al hecho de que es necesario esta identidad en Cristo. Si nosotros hemos creído realmente en el Señor, no solo vamos a estar haciendo la voluntad de Dios, es Dios obrando en nosotros. No es solo el trabajo, el esfuerzo que tú haces, ¿verdad?, para agradar a Dios. Es lo que Dios está haciendo a través de ti. Es el Evangelio de Dios el que ha llegado. Es Dios mismo quien ha llegado con su mensaje a través de sus siervos, y ahora ese fruto que Él puso dentro de ti, esa semilla, trae un fruto que crece.
tiene un fruto, ¿cierto?, que permanece desde el día que lo oísteis hasta ahora. Es maravilloso ver, hermanos, que a través de este pasaje encontramos cualidades que son indispensables en la vida de la iglesia. En primer lugar, hombres de Dios, siervos de Dios, que se gozan en la predicación del Evangelio, que oran permanentemente por el trabajo que están desarrollando en las vidas de las personas a las cuales se les predica. En segundo lugar, reconociendo que parte de este obrar de Dios en la vida de las personas es real cuando hay una fe creciente y cuando hay un amor por los santos. Y aquí el apóstol Pablo claramente, él es un mismo ejemplo de cómo la iglesia se preocupa con amor por él. Epafras lo está visitando en la cárcel precisamente manifestando ese tipo de amor, ese tipo de preocupación. Es decir, hermanos amados, que el Evangelio, cuando está actuando en la vida personal nuestra, es un Evangelio que es imposible que quede quieto. Es imposible que pase desapercibido. Este evangelio que crece y que da fruto en nosotros es un evangelio que, como dice Pablo, yo he llegado a oír de ustedes, acá donde estoy preso, y me gozo de lo que Dios está haciendo en ustedes. Y mi gozo está porque ustedes tienen las identificaciones que deben estar en la vida de los creyentes. ¿Cuáles son? Una confianza en Jesús y un amor por los santos. Es maravilloso saber que el Evangelio tiene cualidades que son únicas porque vienen del Señor. Y claramente todo está unido acá, ¿no? Versículo 5. Esta fe, esta esperanza, esto que te hace mantenerte confiando, esto que te permite mostrar amor a los santos, porque entendamos, hermanos, que este mostrar amor a los santos muchas veces está ligado a la negación, a la autonegación, al privarme de privilegios para bendecir a mis hermanos que están en necesidad, como este siervo de Dios que está en la cárcel, que necesita comida, que necesita abrigo, que necesita visita, necesita, ¿cierto? Como le pidió a Timoteo, el capote, los libros, los pergaminos. Entonces, esas necesidades, los soldados no las iban a cubrir, el Estado no las iba a cubrir, tenía que hacerlo la iglesia. Entonces, este amor a los santos estaba en la iglesia. Había una preocupación en los hermanos por aquellos que estaban en necesidad. Y eso era evidente tanto por el pastor Epafras como ahora Pablo, que recibía este informe. Entonces, estas cualidades, ¿no?, se manifiestan y se hacen fuertes en la vida de la iglesia por causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Sin duda, hermanos amados, el Evangelio verdadero nos invita a tener una conciencia creciente de que nuestro hogar está en los cielos y no aquí en la tierra. Que nuestra mirada, como dice Colosenses capítulo 3, poned vuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando los colosenses estaban mirando con esperanza, con expectativa, la herencia que Dios les había prometido en los cielos, ¿verdad? Ellos amaban más, servían más, confiaban más en Cristo. Porque créanme que los hermanos no lo estaban pasando bien, sino que estaban comenzando a tener problemas por causa de la fe, y como lo hemos estudiado a través de las bienaventuranzas, sabemos que la vida natural del cristiano es que mientras viva en la piedad, sufrirá persecución. Tendrá momentos de aflicción, tendrá situaciones complejas. Pero el apóstol Pablo dice, el Evangelio ya llegó a tu vida y ahora no parará de crecer, no dejará de dar frutos independiente
de las circunstancias que ustedes estén viviendo. Y esto es maravilloso, hermanos, porque desde el día que llegó, desde el día que Dios obró, hasta el día de hoy, que pueden ser años, el Evangelio sigue trabajando. Desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es maravilloso saber que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que la palabra de Dios no vuelve vacía, que el Señor obra y opera en la vida de sus hijos, hermanos, al punto de que su obra se completa en nosotros. Por eso podemos ver en el flujo de pensamiento que tenemos acá, ¿cierto?, de que el texto nos muestra cómo la obra de Dios se mueve en el corazón de las personas, en el corazón de los hijos de Dios, en el corazón de los creyentes. Vemos a siervos que están inmersos en la oración, que están regando con lágrimas las semillas que han plantado en los corazones de muchas personas, que cuando les predicaron no les conocían, pero que ahora que Dios ha obrado en sus vidas, estas personas se han vuelto amadas. Estas personas han sido tan amadas que los siervos de Dios tienen una disposición a entregarse por ellos, por un amor incondicional, que aún en la cárcel manifiestan preocupación por ellos. Estas semillas, ¿cierto?, y esta oración está empapada de gratitud, de acción de gracias al Señor, porque los sembradores del Evangelio son personas bienaventuradas, son dichosas cuando ven que el fruto de su esfuerzo y trabajo han traído frutos, valga la redundancia, para la gloria de Dios. Entonces la semilla germinada en el corazón de los creyentes no puede mantenerse en el anonimato, sino que por naturaleza esta semilla sale a la luz, sale al exterior para que el mundo la vea, para que los hombres sepan que esa persona ya no es la misma, que esa persona ahora no solamente va a la iglesia, hay frutos crecientes desde su interior que brotan hacia afuera y comunican al mundo la obra que Dios ha realizado y que sigue realizando en la vida de esa persona. Lo que esta iglesia ha escuchado, ¿verdad? Lo que se oye de la iglesia ha escuchado el Evangelio, pero lo que se oye de esta iglesia es que realmente ha confiado en ese Evangelio, es que esa iglesia ahora está amando a los hermanos. Y como podemos ver, ¿cierto?, que la fe y el amor, como lo dice también en 1 Corintios capítulo 13 el apóstol Pablo, son aliados inseparables, caminan juntos. No podemos separar la fe del amor. Si usted dice que cree en el Evangelio y que tiene fe, puede cuestionar dónde está mi amor, o si digo que tengo amor y no tengo fe, no se puede, tienen que caminar juntas, tienen que estar inseparablemente juntas. Y lo vemos acá en el texto, ¿no?, que estos amigos inseparables están allí manifestando que estas cualidades están en el corazón. ¿Por qué? Porque aquel que ha creído en el Evangelio ha creído en un Dios que lo ha amado incondicionalmente. Ha creído y ha recibido el amor de Dios, ha sido derramado en su corazón. Por lo tanto, ahora lo que quiere es compartir de gracia lo que de gracia ha recibido. El creyente sabe que Dios lo ha amado con amor eterno. Por eso, ahora el Hijo de Dios desborda de ese amor al punto que lo manifiesta donde quiera que Él va o donde Él está. Entonces, sin duda, mis hermanos, podríamos decir muchas cosas más de estos versículos,
pero quiero por último centrarme en algo muy particular, que es la invitación quizás a considerar en los tiempos que estamos viviendo. Si el Evangelio ha llegado a nosotros y el Evangelio nos propone un desarrollo y un crecimiento permanente, entonces debe mostrar todas estas cualidades: amor, fe, esperanza y al mismo tiempo, ¿cierto?, esta perseverancia en la oración. Pero quiero que se fijen, ¿cierto? Hay una necesidad de que los siervos estén orando, de que los siervos de Dios estén enseñando, porque vemos todas esas cualidades dentro de este texto. Pero fíjense en la segunda parte acá, que Pablo declara que cuando ha oído, sigue orando, ¿no? No cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué cosas? Ellos han escuchado buenas noticias, ellos han tenido un buen informe, él está contento, él está agradecido de Dios. Pero yo quiero que ustedes puedan, por favor, contemplar el corazón de un siervo de Dios que entiende que la operación que Dios hará y hace en la vida de la iglesia es algo profundo y permanente. Que el que comenzó la buena obra, dice en el libro de Filipenses, la va a terminar hasta que Cristo regrese, hasta el día de la redención. Por eso el apóstol Pablo, si bien es cierto, está muy contento, muy gozoso, él no termina su gratitud simplemente al escuchar lo que Dios está haciendo en la iglesia, sino que Pablo quiere que los hermanos estén absolutamente saturados de estas realidades, de estas verdades espirituales. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Vemos el compromiso y el amor de Pablo por la iglesia y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Parece una redundancia, mis hermanos, pero Pablo está revelando, ¿cierto?, el flujo natural de la vida espiritual de la iglesia. Como dije, el Evangelio no es simplemente el mensaje de entrada para que una persona crea en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, sino que el Evangelio nos propone más que un estilo de vida. Como alguien lo dijo, el Evangelio es nuestra piel. Por lo tanto, Pablo ora para que los hermanos estén saturados, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué quiere Pablo que los hermanos estén en esta condición? Miren, si buscáramos varios textos en la Biblia, nos daríamos cuenta que toda esta descripción, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, esto solamente puede ser hecho en la vida de una persona por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en la vida de una persona, entonces estas cualidades pueden brotar y pueden fluir. Y el resultado interno, ¿cierto?, de la llenura que Pablo espera que haya, de comprobar, como dice en Efesios, de saber la voluntad de Dios, agradable y perfecta, el ser llenos en este conocimiento, es poder explorar aún más la profundidad de lo que hemos recibido. Este evangelio que ha llegado, que hemos creído, que hemos confiado, que está actuando en nosotros, nos propone que aún debemos ir más profundamente y para ello necesitamos más sabiduría, necesitamos más conocimiento, más inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor. Wow, hermanos, vemos acá, ¿cierto?, que el Señor quiere que le agrademos en todo, que llevemos fruto en toda buena obra. Es decir, el Evangelio no es simplemente esa semilla que se plantó y que se dejó sola, sino que el Señor sigue trabajando en su viña.
Y este trabajo de Dios nos invita, ¿cierto?, a la excelencia, donde el Señor quiere llevar fruto en toda buena obra y aún que siga creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Sin duda, hermanos amados, esto que el apóstol Pablo está diciendo es maravilloso, porque le está diciendo a la iglesia que no se conforme con lo que ha visto, con lo que ha gustado, con lo que ha probado de parte del Señor. Pablo quiere que la iglesia sea creciendo y sea fortalecida conforme a la potencia de su gloria. Supongamos que usted fuera un hombre rico, multimillonario, y que usted quisiera dar de sus riquezas a los pobres o a una situación, una causa en particular. Si usted da de sus riquezas, probablemente lo que usted dé va a ser poco, porque dio de sus riquezas. Pero si usted diera conforme a sus riquezas, eso cambia, porque usted va a dar proporcionalmente a lo que tiene, no simplemente de lo que tiene. Y en este caso, Pablo está orando al Señor, ahora que ha visto que los hermanos están avanzando, que están creciendo en el Evangelio, que el Evangelio está obrando en ellos. Pablo está orando para que lo que ocurra en este desarrollo más amplio en la vida de los cristianos en Colosas, para que anden como es digno del Señor, ¿no? Esto sea conforme a la potencia de su gloria. Conforme a la potencia de su gloria. Cuando pensamos en esto, hermanos, Pablo está invocando al Dios Todopoderoso. Dios está invocando a aquel Dios que tiene todo poder, que tiene toda soberanía. Y Él espera que lo que ocurra en los hermanos sea algo poderoso. Y todo ese poder que Él quiere que se manifieste en la iglesia, ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los frutos que realmente Pablo quiere ver en la iglesia, en los hermanos? Dice, para toda paciencia y longanimidad. No parece tan espectacular, ¿no? Pero cuando pensamos en la obra de Dios, hermanos, trabajando en la iglesia, aún en este tiempo, sí podemos entenderlo. En ese tiempo y en este tiempo. La paciencia es un fruto espiritual indispensable que manifiesta que realmente Dios está trabajando en nosotros. La paciencia es la capacidad de soportar aflicciones a pesar de las circunstancias. Y la longanimidad es esa capacidad para soportar el maltrato que estamos recibiendo sin entrar en cólera ni enojo ni en un deseo de venganza hacia aquellos que están haciendo daño. Por eso vemos que Pablo se goza en el Señor por ver la obra de Dios en el Evangelio, que tiene características tan particulares, pero que al mismo tiempo te invita a más. Te invita a no conformarte con lo que ya has logrado, sino a querer, desear sumergirte conforme a la potencia de su gloria. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es Dios, y en esto creo que Pablo redunda, ¿no? Y vuelve al gozo y vuelve a la gratitud para decir, hermanos, el Padre nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Padre nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención de nuestros pecados por su sangre. Qué maravilloso recordar el Evangelio, hermanos. El Evangelio entonces es verdad, es decir, Cristo vivió por mí, murió por mí, pagó el precio, se levantó de la muerte, Él resucitó,
Él me da vida eterna por medio de su vida y por medio de su muerte. Pero hermanos amados, este evangelio madura, crece y sigue creciendo en la vida de la iglesia. ¿Lo está haciendo en la suya? ¿Está usted hoy día como la ranita escuchando los malos comentarios, malos augurios y está dejando de esforzarse porque ve que el precipicio es muy hondo y no quiere salir y simplemente se está echando a morir? ¿O realmente usted está haciendo oídos sordos a las palabras infecciosas de este mundo y está esforzándose por alcanzar la meta, por salir de este mundo, ¿cierto?, que está contaminado? Y está usted deseando simplemente agradar a Dios y escuchar la voz de Dios. Mis hermanos, cerremos nuestros oídos a los malos comentarios que muchas veces quieren quitarnos la fuerza y agrademos al Señor. Busquemos su gloria, busquemos su poder y confiemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Amén. Que Dios te bendiga. Señor, te agradezco en este momento por darnos el privilegio de estar frente a tu palabra. Bendice tu iglesia, Señor. Que quienes escuchen esta palabra la puedan entender y puedan ver el valor de tu santo evangelio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Hermanos, los quiero animar a cantar esta siguiente alabanza que nos lleva a meditar en que todo lo que el Señor hace, las estrellas, el mundo, el universo, nosotros mismos hemos sido creados y para alabar su nombre. Así que rindamos nuestra vida a quien merece el honor y la gloria. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. De mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Son altos y profundos tus caminos, bueno eres